Como segundo tema en nuestro curso de biología tenemos a la materia. ¿Qué es la materia? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, forma, peso y volumen, por lo tanto se puede observar y medir. También se refiere al material, sustancia o producto del que está hecho una cosa. Cabe resaltar que la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Las propiedades de la materia son: existen tanto propiedades físicas como propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas hablamos que son características que se pueden observar y medir sin necesidad de cambiar su estado, mientras que en las propiedades químicas son características que adopta la materia una vez que ha pasado por reacciones químicas que modifican sus propiedades originales. 1. Propiedades físicas. La masa es la cantidad de materia. Esta es medida en gramos o en kilogramos. El volumen, que es el espacio ocupado por la materia. Esta puede ser medida en mililitros, litros o metros cúbicos. La inercia, que es mantenerse en reposo o en movimiento. La compresibilidad, que reduce su volumen al ser sometida a la presión, pero manteniendo otras propiedades intactas. La elasticidad. Volver a su estado original después de haber sido comprimida. La divisibilidad es la capacidad para ser dividida en nuevas partes. Y el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual hierve la materia. Dentro de las propiedades físicas existen las propiedades organoléctricas, que son las características de la materia que se pueden percibir con los 5 sentidos: el olfato, la vista, el gusto, el tacto y el oído. 2. Propiedades químicas. La reactividad es la propiedad de la materia para combinarse o no con otras sustancias. Dentro de ella encontramos el agua y el aceite. La estabilidad química, que es la capacidad que tiene la materia para reaccionar al contacto con el agua, H2O, o con el oxígeno. Calor de combustión. Es la energía que libera la materia después de entrar en combustión completa. El pH es la propiedad para ceder o recibir electrones, lo cual determina su nivel de acidez o alcalinidad. Y la radiactividad, que es la capacidad de la materia para mantenerse estable. Cuando la materia es inestable, puede liberar energía radiactiva. La materia se presenta en 3 estados: en estado sólido, líquido y gaseoso. La mayoría de sustancias se presentan en un solo estado en concreto. Así, los metales o las sustancias que constituyen los minerales se encuentran en estado sólido, mientras que el oxígeno y el CO2 se encuentran en estado gaseoso. Dadas las condiciones de la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en estos 3 estados, y este es el caso del agua. El estado sólido se caracteriza por tener forma y volumen constante. Como podemos ver en la imagen, esto se debe a que las partículas están unidas por una fuerza de atracción grande, de modo que ocupan posiciones casi fijas. Solamente pueden moverse vibrando u oscilando alrededor de posiciones, pero no pueden moverse trasladándose libremente a lo largo del sólido. Se disponen de forma ordenada con una regularidad espacial geométrica que da lugar a diversas estructuras cristalinas. Al aumentar la temperatura, también aumenta la vibración de las partículas. Ahora hablaremos del estado líquido. En este estado tienen volumen constante. En los líquidos, las partículas están unidas por una fuerza de atracción menor que en el estado sólido. Por esta razón, las partículas pueden trasladarse con total libertad. El número de partículas por unidad de volumen es demasiado alto. Por esa razón, existen las colisiones y las fricciones constantemente. Dentro del estado líquido no tienen una forma fija y es por ello que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Un recipiente puede ser un vaso. En los líquidos el movimiento es totalmente desordenado, pero existen asociaciones de varias partículas que, como si fueran una, se mueven al unísono. Al aumentar la temperatura, aumenta la movilidad de las partículas, es decir, aumenta su capacidad de energía. Por último tenemos al estado gaseoso. No tiene ni forma ni volumen fijo.
son fluidos y las formas que mantienen unidas las partículas son pequeñas. El número de partículas por unidades de volumen también son pequeñas. Las partículas se mueven de forma desordenada y chocan entre ellas. También chocan entre los recipientes que los contienen. Esto explica la expansibilidad y la compresibilidad que presentan los gases. Sus partículas se mueven libremente de modo que ocupan todo el espacio disponible. La compresibilidad tiene un límite. Si se reduce mucho el volumen en que se encuentra confinado un gas, este pasará de ser un estado gaseoso a formar parte del estado líquido. Y como última característica del estado gaseoso, tenemos que al aumentar la temperatura de las partículas, se empiezan a mover mucho más deprisa, y es por ello que chocan con muchísima más energía contra las paredes del recipiente en donde se encuentran, por lo que aumenta la presión.